¿Te sientes atrapado en un mercado saturado y competitivo? ¿Te gustaría encontrar nuevas oportunidades de negocio y dejar de competir por las mismas migajas? ¿Te gustaría aprender a crear un espacio sin competencia en el que puedas prosperar? En este video, te invito a descubrir La Estrategia del Océano Azul, con 7 puntos claves, un libro revolucionario de Chan Kim y René Mauborgne. A través de un análisis profundo, los autores nos enseñan cómo dejar de competir en los mercados existentes, océanos rojos, y crear nuevos mercados, océanos azules, donde la competencia es irrelevante. Comencemos. Punto clave 1. Para destacar en el mercado, hay que crear un espacio de mercado único, conocido como Océano Azul. El mundo de los negocios es tremendamente competitivo, y las nuevas empresas se ven abrumadas por el inmenso peso de los competidores existentes. Las nuevas empresas intentan copiar a las existentes y terminan perdiendo la batalla contra empresas más consolidadas y con mayor capital. El espacio común del mercado es un océano rojo, mientras que cualquier empresa que llegue con un enfoque alternativo al actual es un océano azul. Para evitar ser superado por una competencia mucho más fuerte, es necesario crear un mercado o nicho único en el que operar. Un océano azul es un espacio de mercado no disputado, un nuevo producto que capta la base de clientes existente y les ofrece algo familiar y refrescantemente nuevo. Un océano rojo es el espacio de mercado ya existente, es decir, las grandes empresas que han establecido un estándar para que otros compitan. Mientras que el océano rojo tiene un alcance restringido, el océano azul presenta un desconocido y vasto abanico de posibilidades. Una empresa del océano azul prospera porque emplea un movimiento estratégico. Un movimiento estratégico es la serie de acciones y decisiones de gestión que intervienen en la realización de una oferta empresarial primaria que origina un mercado. La actividad que hace que las empresas del océano azul tengan éxito es la innovación de valor. Consiste en crear valor con productos que van más allá de la oferta existente en el mercado. La estrategia del océano azul implica técnicas rápidas y novedosas que producen nuevos contenidos que aportan mayor valor y avances innovadores. Para que una empresa del océano azul tenga éxito, debes evitar confundir innovación con valor o viceversa. Una empresa que hace hincapié en la creación de valor sin innovación no logrará destacar en el mercado. Por el contrario, las que se centran más en la innovación sin valor se alejarán de los consumidores actuales del mercado. La clave del éxito en el océano azul es equilibrar tanto el valor como la innovación para destacar y ofrecer un valor duradero. Este resumen pretende dotar a las nuevas empresas de la ventaja necesaria para vencer al mercado creando un océano azul. En los siguientes puntos clave, los lectores aprenderán a generar ideas de negocio únicas y a mantener su relevancia mediante la creación de valor. Punto clave 2. Para crear océanos azules y estrategias del océano azul de forma efectiva, se necesitan algunas herramientas esenciales. Existen varios métodos analíticos para crear océanos azules que tienen en cuenta una cuestión clave: minimizar el riesgo. Estos métodos valoran íntegramente los factores que afectan directamente al mercado y encuentran la forma de utilizar la información para generar valor e innovación. Eliminar, reducir, aumentar, crear. En primer lugar, debes identificar el elemento del mercado ya existente con el que la industria está demasiado familiarizada. Para distanciar tu negocio de los competidores existentes, debes eliminar los elementos que ellos suelen emplear. De este modo, tu negocio no será vulnerable a los problemas que afectan a la competencia. Para tener éxito, hay que reconocer el mercado actual y los productos que se ofrecen, y luego idear una alternativa que satisfaga la necesidad y añadir un atractivo adicional. A continuación, debes identificar los estándares del sector y procurar que tu producto no los iguale ni los supere, sino que quede muy por debajo. Identificar los estándares significa invertir menos en los factores del mercado y centrarse en los más novedosos que lo diferenciarán del resto. Ahora puedes identificar los factores a los que el sector apenas presta atención y situarlos por encima de los estándares del sector.
Puedes destacar por encima de los demás y aprovechar un espacio que ha quedado sin explotar ni descubrir y utilizarlo en tu beneficio. Por último, ahora puedes crear un nuevo conjunto de factores para el mercado. De este modo producirás en el consumidor un nuevo deseo, creando así una nueva demanda. Habrás suscitado en los consumidores una nueva necesidad que nunca pensaron que tenían. En lugar de centrarte en vencer a la competencia, debes centrarte en hacer que la competencia sea irrelevante, generando un aumento de valor para los compradores y para tu empresa, abriendo así un espacio de mercado nuevo e incontestable. W. Chan Kim. Con este planteamiento basado en 4 aspectos, podrás crear un plan de negocio sólido que sea distinto y único. Una buena estrategia debe centrarse en tus objetivos y valores. Además, debes tener un eslogan publicitario pegadizo que atrape la atención de los clientes. Punto clave 3. Es esencial crear estrategias viables que garanticen el dominio del mercado. Para elaborar o crear eficazmente las estrategias del Océano Azul, debes emplear directrices estratégicas vitales. Existen 6 procedimientos utilizados para desarrollar estrategias del Océano Azul sostenibles y rentables. Es imprescindible identificar el mercado y centrarse en ser el mejor. Encuentra una alternativa a los servicios actuales ofrecidos. Esto no debe confundirse con un sustituto, ya que un sustituto puede perder rápidamente su valor si el original sube de nivel. Una alternativa es un negocio diferente que ofrece servicios similares, pero que contrastan con los actuales. Observa a la competencia, identifica las áreas en las que destaca e intenta dominarlas. Supongamos que deseas triunfar en un grupo estratégico concreto. En ese caso, debes desmarcarte de los estándares operativos normales y ofrecer a los usuarios el mismo valor y servicio, pero a menor coste. Céntrate en los grupos de compradores: comprador, usuario, influenciado. Existen 3 grupos de compradores, cada uno de los cuales está dirigido de forma diferente y por grupos estratégicos distintos. El comprador corresponde al sector empresarial. El influenciado se refiere al grupo que confía más en el consejo de los expertos antes de comprar. El usuario se refiere a los que consumen directamente los productos disponibles en el mercado en tiempo real. Apuesta por el grupo de clientes más numeroso, ya que te aportará tanto cantidad como fidelidad. Define el alcance de los productos, servicios ofrecidos de forma similar por la industria. En el mercado hay muchos competidores que prestan un determinado servicio, y a medida que aumentan en número, el público objetivo se reduce, lo que provoca un descenso de los ingresos. Pero aquí es donde interviene el Océano Azul para no verte obligado a competir por un espacio limitado. Crea en su lugar un servicio complementario. Acepta la orientación práctica y emocional de la industria. La creación de una empresa del Océano Azul en este ambiente consiste en plasmar una idea que atienda tanto las necesidades emocionales como las funcionales de los consumidores. El objetivo de los directivos debe ser gestionar el portafolio de sus empresas para equilibrar, en un momento dado, el crecimiento rentable y el flujo de caja. W. Chan Kim. Hay que tener en cuenta el estado actual del mercado en ese momento y también las amenazas de la competencia. Es necesario identificar una tendencia reciente en el mercado y predecir cómo le irá a una empresa en los próximos años con la ayuda de los factores actuales y los posibles cambios de tendencia a lo largo del tiempo. Punto clave 4. Aplicaciones prácticas de las estrategias del Océano Azul. Para alinear eficazmente las estrategias del Océano Azul, se puede elaborar una estrategia de lienzo que consiste en un enfoque cuádruple que ayudará a visualizar sus estados definitivos actuales y propuestos. El primero es el despertar visual. Se trata de una especie de despertar que hace que los directivos de la empresa abandonen la idea de que su plan actual funciona y seguirá funcionando. Provoca la necesidad de cambio, el necesario para crear un océano azul. Para ello, sería útil que presentaras a tu equipo ideas novedosas que produzcan la necesidad de un cambio. A continuación está la exploración visual que implica el trabajo de campo, enviando a los directivos a investigar personalmente cómo se desenvuelven sus productos o servicios con los usuarios o si los utilizan. Después, los directivos presentan sus conclusiones en una reunión dentro de la empresa.
Es lo que se conoce como una feria de estrategia visual. Esta reunión ayuda a eliminar los prejuicios de la política interna y abre la puerta a las opiniones de los consumidores. Los directivos exponen sus hallazgos y las ideas que han surgido. La creación de una empresa del Océano Azul requiere mucha investigación para evitar el fracaso. Una vez que hayas pasado por estas 3 etapas, ya debes haber formado una estrategia lógica acorde con las proyecciones de valor de tu empresa. ¿Sabías que Coca-Cola lleva 125 años a la cabeza del negocio de las bebidas ofreciendo valor a los clientes? Cuando compras sus productos, no es solo por el contenido. Hay una historia que estás disfrutando. Punto clave 5. Es posible crear una nueva demanda en el mercado mediante una planificación estratégica adecuada. Por lo general, las empresas del Océano Rojo tratan de aumentar su base de clientes actual centrando su nueva gama de productos en una clase grupo de compradores fijo y específico. Pero sin saberlo, esto no hace más que alejar a más y más consumidores, reduciendo así la demanda de sus productos. Para evitarlo, hay que crear un océano azul, evidentemente, pero ¿cómo hacerlo sin perder su ya decreciente base de clientes? Es esencial crear un contenido único para tu negocio si quieres destacar permanentemente. Mientras que las empresas del Océano Rojo luchan por la escasa cantidad de demandas de los consumidores que les corresponden, tú, en cambio, creas una plataforma que aumenta la demanda. ¿Pero cómo? En primer lugar, debes evitar el error común de centrarse en la base de clientes actual y tratar de identificar a los no clientes. Averiguar por qué el mercado actual no les interesa y darles motivos para que se conviertan en clientes. Algunas empresas del Océano Azul los ven como una oportunidad para ampliar la demanda y los consideran un grupo de clientes a la espera. Esta idea errónea hace que las empresas del Océano Azul apliquen un enfoque único y pierdan lo que tanto necesitan. Existen 3 niveles de no clientes. Los no clientes de primer nivel son los que participan muy poco en el mercado actual y son propensos a cambiar a una alternativa más conveniente si surge una. Son los principales objetivos de la expansión del Océano Azul debido a su lealtad cambiante. Los no clientes de segundo nivel son el sector que se niega a participar en el mercado porque los servicios son demasiado caros o no satisfacen sus necesidades. Los no clientes de tercer nivel son el sector desatendido, porque no están interesados o porque se cree que han sido atendidos por otro mercado o industria. Entender a sus clientes te ayudará a crear el producto adecuado para cada uno de ellos. Para crear efectivamente un océano azul sostenible, el objetivo es captar el nivel más grande. Realiza un estudio e identifica el que te proporcionará los rendimientos más destacados. Es preferible que combines los 3 niveles ofreciéndoles un servicio que deseen conjuntamente. Punto clave 6. Hay algunos factores que pueden interponerse en el camino de la plena funcionalidad de un océano azul, pero hay formas de superarlos. El término obstáculo se refiere a los factores que podrían frenar o dificultar el crecimiento de una empresa. Los negocios, al igual que la vida, no están exentos de dificultades, pero hay soluciones viables para superarlas. Uno de los obstáculos más desapercibidos en el mundo empresarial es la falta de unidad entre sus miembros. Cuando una empresa tiene un sistema fragmentado entre sus miembros, no puede llegar a convertirse en uno de los principales competidores, pero si hay un sistema bien elaborado entre los empleados, puedes estar seguro del éxito. El primer obstáculo es el cognitivo, que consiste en hacer que los miembros del personal conozcan las estrategias y abran sus mentes a un cambio de estrategia, que no se queden anclados en el viejo enfoque y no tengan visiones contradictorias de lo que pretendes conseguir. A continuación aparece el problema de los recursos limitados. Para alcanzar un océano azul adecuado, necesitarías una gran cantidad de recursos, pero este obstáculo no es un impedimento, siempre que reduzcas los costes lo suficiente y destines más recursos a la ejecución. La comunicación efectiva de tus ideas y una clara comprensión por parte de tu personal es crucial para el éxito del negocio. En tercer lugar está el obstáculo de estar motivado. Conseguir que el equipo esté inspirado y motivado por el proyecto y la estrategia. Por último, la política es otro obstáculo dentro de las empresas.
Es importante que solo las personas con la misma visión que tú se encarguen del proceso de toma de decisiones. Para conseguir que tu personal se mantenga comprometido, debes esforzarte por crear una atmósfera de confianza y lealtad con la estrategia. De este modo, cada persona de tu equipo estará totalmente comprometida con el plan. Cuando los miembros de la empresa se implican emocionalmente en el proceso y lo comprenden plenamente, no habrá dudas ni dificultades para consolidar tu gran visión. Punto clave 7. Mantener la relevancia de tu océano azul. Formas de promover la utilidad de una empresa. Un océano azul es una gran idea para una empresa que busca estar por encima de la competencia y puede dar los resultados deseados si se hace bien. Pero, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para mantener el océano azul? Cuando tu océano azul ofrece servicios poco comunes, te dará una ventaja sobre cualquier otra empresa y te situará en un escenario dominante. La clave es establecer tu océano azul de una manera que sea casi imposible de imitar por los recién llegados. Hay algunos rasgos de un océano azul que lo mantendrán relevante y difícil de copiar. Es importante priorizar el valor como una empresa única. Esto asegura que tus productos sigan siendo relevantes. El primero es la calidad con la que se ridiculiza. Si tu empresa es tan extravagante que provoca el ridículo de la competencia, les disuadirá de imitarte. Para cuando tus ideas se conviertan en beneficio, será demasiado tarde para copiarte. E incluso si lo hicieran, habrás consolidado tu lugar como punto de referencia en esa industria. Además, si tu imagen de marca es contraria a la habitual, nadie se atrevería a copiar tu marca por miedo a perder a sus clientes actuales. Una empresa del océano azul prosperará libre de competencia si cuenta con un gran monopolio de la industria a la que abastece. Para seguir siendo relevante como empresa del océano azul, debes proporcionar constantemente un valor creciente del servicio para diferenciarte de los que acaparan el dinero. La creación de valor e innovación es la herramienta más crucial para que las empresas del océano azul sigan siendo viables, relevantes y renovables. Debe ser un proceso constante que se perfeccione continuamente hasta obtener los resultados deseados. Las estrategias del océano azul son propensas a ser imitadas, pero si te esfuerzas por priorizar constantemente la innovación, destacarás incluso en una sala de imitadores. Conclusión. En el mundo hay muchas empresas del océano rojo que ya se han metido de lleno en el mercado y se pelean por una clientela que se está reduciendo cada vez más. Si quieres escapar del bucle y obtener el máximo beneficio, debes tomar ejemplo y crear un océano azul. Un océano azul te ofrece la oportunidad de asumir riesgos y ser recompensado por ellos. También te proporcionará dominio y singularidad en un mercado enormemente abarrotado y monótono. Pero crear un océano azul no es una tarea fácil para ningún emprendedor, porque muchas otras empresas del sector registrarían pérdidas si esta clase de compañías tuvieran éxito. Las empresas del océano azul deben abordar el mercado con la mentalidad de que harán lo más arriesgado. A veces, el camino menos frecuentado es el más rentable. Las empresas del océano rojo tratarán de copiar las estrategias del océano azul cuando empiecen a tener éxito. Por lo tanto, deben dar prioridad a la creación de un valor que sea único para ellas e imposible de imitar sin ellas como referencia. Para que una empresa de océano azul siga siendo relevante y compita en el mercado, debe haber una innovación continua y estar dispuesta a hacer movimientos atrevidos. La creación de valor es una parte vital para consolidar tu lugar en un mercado muy competitivo. Cuando tu servicio o producto ofrece suficiente valor a cambio de su precio, no solo atraerás más clientes, sino que te convertirás en una fuerza importante. Las empresas del océano rojo confían en su legado a largo plazo y descuidan la creación de valor. Aquí es donde puedes brillar. Prueba esto. Identifica un espacio de mercado y analiza a sus principales empresas, sus servicios y los factores que contribuyen a su alcance y relevancia continua. A partir de los datos, crea una estrategia del océano azul para cuestionar y dominar el sector. Además, ofrece servicios nuevos y llamativos a los consumidores. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la innovación y el éxito empresarial. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crear un océano azul de posibilidades en tu negocio.
En la descripción dejaré el enlace del libro completo más otros libros recomendables para su crecimiento financiero. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con aquellos que también buscan llevar su negocio al siguiente nivel. Juntos podemos navegar hacia un futuro lleno de oportunidades. Recuerda, la clave para el éxito es dejar de competir y empezar a crear. Hasta la próxima.